Muy buenas, continuamos con este día número 9 viendo cosas de Tkinter. Vamos a personalizar un poco la ventana y además veremos cómo funcionan los métodos pack y grid. Lo primero que quiero hacer es cambiar este título por defecto. Para ello solo necesito mencionar a la ventana, en este caso es root, la única que tengo, y utilizar en ella el método title de Tkinter, no el de Python. Pues es tan fácil como poner aquí root.title. Como argumento un string con el título. Ahora, tenemos la ventana vieja abierta, sin estos cambios. Si intentamos ejecutar otra, yo ahora pulso la tecla que tengo configurada para ejecutar y no se carga nada. Esto es porque primero está esperando a que cerremos esto. Una vez la cerremos se cargará la otra. Tenlo en cuenta para que no estés ejecutando y veas que no se te abre ninguna ventana nueva. La cerramos y ahí se carga la nueva ventana. El título aparece cortado, puesto que en este tamaño por defecto de ventana no cabe. La podemos redimensionar así y verlo. Sin embargo, esto no afecta al programa. Cuando la cerremos, estos cambios se perderán. Entonces hay que mirar una forma de redimensionar esta ventana en su inicio. La cerramos y vamos a ello. Con el método geometry de Tkinter podemos cambiar el tamaño de la ventana por defecto y además también la posición inicial donde aparece. Si cargo una nueva ventana, aparece aquí. La cierro y aparece por aquí, en cualquier lado. Pero podemos especificar una posición en concreto donde queramos que nuestro programa se abra. Empecemos con el tamaño primero. Una vez más tendremos que hacer mención a la ventana que queremos afectar. Pues root.geometry. Aquí le pasaremos un argumento en formato string. Yo quiero que la ventana sea de 800 de ancho, pues el primer valor en píxeles, por 600 de alto. Y este es el tamaño inicial que va a tener siempre ahora el programa, independientemente de si hay elementos dentro o no. Vale. Ahora añadamos un par de cosas más para indicar la posición donde queremos que se cargue esta ventana en la pantalla. Pues tenemos que poner más 560, por ejemplo. Estos son las coordenadas en X, en horizontal, es decir, 560 píxeles de aquí hasta aquí. Y lo siguiente son las coordenadas en Y, en vertical. Pues le ponemos, por ejemplo, 240. Pues hará 240 píxeles de aquí hasta aquí. Ahí está. 560 y 240. Por mucho que la cerremos, volverá a aparecer siempre en esas posiciones. Vamos a añadir una etiqueta para que se vea algo en esta ventana. Esto ya lo expliqué en el capítulo anterior. Y la mostramos con mensaje.pack. Vale, ¿ves? La ventana es más grande que la etiqueta, pues esta etiqueta por defecto sale centrada y arriba del todo. Ahora veamos el uso de pack y grid para colocar los elementos en la ventana. No solo las etiquetas, sino que esto que aprendas ahora te va a servir para colocar los widgets de Tkinter. He puesto dos etiquetas con sus dos pack para que veamos cómo se muestran en la ventana. Aparece una etiqueta debajo de la otra, y esta colocación la hace en el orden en que aparecen los pack en el código, no las etiquetas aquí. Fíjate que aparece en mi primer programa y esta es la segunda etiqueta, vale. Pues por mucho que cambiemos esto de orden, no va a afectar nada. En cambio, si cambiamos esto, ponemos el mensaje 2 primero, ese es el que va a cargar primero. Con pack se tiene en cuenta el flujo de ejecución de Python. Para personalizar mucho más los elementos en la ventana, podemos utilizar el método grid, que permite una mayor flexibilidad a la hora de colocar elementos. Nos va a permitir hacer de nuestra ventana como una especie de tabla, donde podamos seleccionar las posiciones de los elementos en cuanto a filas y columnas. Es muy sencillo de utilizar, simplemente requiere un poco de práctica. Vale, vamos a dejar esto así, para que veas el orden normal, y en lugar de pack, vamos a poner aquí .grid. Pondremos los siguientes atributos. Row, para indicar la fila, la posición de fila. Quiero que este mensaje aparezca en la fila 1, por ejemplo.
y en la columna 0. Lo hacemos con este atributo. Y el siguiente vamos a poner, por cierto, como puedes ver se empieza a contar las columnas y las filas a partir del 0, no del 1. O sea que la columna 0 en realidad es la primera. Y aquí quiero que salga en la fila 0, columna 0 también. Estas dos etiquetas van a salir en la misma columna, puesto que he especificado 0 y 0, pero en diferentes filas. La columna, fíjate, la 0 sería esta de aquí. Por aquí vendría la 2, la 3, la 4 si las hubiera. En realidad no están creadas, pero si pones la 0, lo pone lo más aquí posible, lo más a la izquierda. Tenemos el mensaje, el primero, que está especificado en la fila 1 y el 2 está en la 0, por lo tanto sale primero esta. Da igual el orden que esté aquí puesto en el flujo de ejecución. Aquí se respetan las posiciones que pongamos, y por lo tanto mensaje 2 aparece en la fila 0. Y mensaje el 1 sale aquí, en la fila 1. Si cambiamos este orden, saldrán como salían antes con el pack. Pero en la columna 0. ¿Que queremos sacar esto en la misma fila y en otra columna? Aquí. Pues es tan sencillo como poner a mensaje 2, columna 1. Y fila también 0. Y así de bien podemos colocar los elementos con grid. Ya verás que es muy útil cuando utilicemos ciertos elementos. Por ejemplo, para hacer una calculadora y colocar todos los botones en forma de tabla, va a ir muy bien. ¿Y qué pasa si nos equivocamos o si queremos hacer la prueba de poner los dos elementos exactamente en la misma posición del grid? Pues lo que ocurre con esto es que salen las etiquetas superpuestas. Primero se carga el mensaje y después el mensaje 2, que es el que aparece encima. Así que tenlo en cuenta. Si ves que te ocurre esto en algún momento es porque has puesto dos elementos exactamente en la misma fila y en la misma columna. Otro pequeño detalle es que por mucho que pongas aquí columna 10, si no hay más elementos en las columnas 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la 10, en realidad esto será lo mismo que poner columna 1. Puesto que no se crean columnas vacías, ¿ves? Columna 10 y sigue funcionando como si aquí hubiese columna 1. No hay aquí más columnas extra sin elementos. Aunque para llevar un orden y que luego no encuentres errores raros de colocación, es conveniente que respetes y mires muy bien las posiciones que vas indicando. Y si tienes dos elementos, en dos columnas, que pongas 0 y 1. No que pongas 0 y 15, por ejemplo. Es de sentido común, pero si vas poniendo muchos elementos y vas poniendo números y después vas haciendo cambios y no llevas un orden, al final lo que pasará es que te quedarán columnas vacías, pondrás un número de más, un número de menos, etc. Con Tkinter tenemos una forma de especificar el grid directamente en la misma línea que la creación del widget. Esto está bien de las dos maneras. Lo podemos hacer así, con dos líneas extra, o lo podemos hacer aquí, directamente. Pues lo que tendríamos que hacer es quitar esto de mensaje y aprovechamos el punto grid. Se lo aplicamos directamente. Y aquí lo mismo. El resultado es el mismo y nos ahorramos dos líneas. Habrá ocasiones en las que tendrás que hacerlo de la manera que te acabo de enseñar antes y otras que te vendrá muy bien hacerlo así. Nada más que añadir a la teórica, continuamos con unos ejercicios prácticos muy sencillitos. Empecemos con los ejercicios del día 9. Tenemos 8 en total. Este día no habrá proyecto debido a la sencillez del temario que estamos dando. Pero en sí, varios de los ejercicios van a ser como un mini proyecto. Ejercicio número 1. ¿Verdadero o falso? El método grid sirve para ordenar los elementos en orden de aparición en el código. La respuesta a esta afirmación es falso. El método grid crea una tabla de posiciones que permite colocar los elementos en forma de filas y columnas. Por lo tanto, la aparición de los elementos en el código es irrelevante. Ejercicio número 2. ¿Verdadero o falso? El método para mantener el programa Tkinter en marcha es main loop.
La respuesta es verdadero. El bucle que necesitamos en Tkinter para mantener la ventana en ejecución es main loop. Y ahora para los siguientes ejercicios vamos a ir creando un pequeño programa como el que has visto en la teórica, pero quiero que lo intentes hacer de memoria, sin mirar los apuntes, ya que va a ser muy parecido a lo que acabas de ver en la teórica. Pero quiero que pruebes qué es lo que se te ha quedado en mente. Si hay algo que no recuerdas, evidentemente consúltalo. En cada uno de los ejercicios te voy a ir pidiendo ciertas cosas específicas. Quiero que me añadas exactamente las líneas necesarias para hacer eso. Ejercicio número 3. Crea una ventana de Tkinter que se mantenga abierta. Para realizar este ejercicio solo necesitamos 3 líneas: el import de Tkinter, la creación de la ventana principal y el bucle de ejecución para mantenerla en marcha. Ejercicio número 4. Añade un título a esta ventana. Ahí está, solo había que añadir el método title. De momento no te he pedido que redimensiones nada, así que se debería ver de esta forma. Ejercicio número 5. Quiero que la ventana tenga las dimensiones de 600 píxeles de ancho por 450 de alto. Pues con Geometry lo podemos hacer, solo tenemos que especificar para este ejercicio esto: el ancho y alto de la ventana, y el resultado es una ventana como esta. Ejercicio número 6. Ahora quiero que la ventana aparezca en la pantalla en las siguientes coordenadas: 50 píxeles en X y 75 píxeles en Y. Esto es tan simple como añadir más 50 más 75. Y si lo cargamos, 50 en X, 75 en Y. Ahí es donde aparece la ventana. Ejercicio número 7. Crea 2 etiquetas que muestren un par de mensajes. No quiero que las muestres en la ventana todavía. Esto era tan fácil como crear estas 2 etiquetas sin mostrarlas. Ejercicio número 8. Con el uso de grid, muestra y coloca las 2 etiquetas en la misma fila, la 0. Y por supuesto no quiero que las etiquetas queden superpuestas. Ponemos la misma fila, la 0, para las 2 etiquetas, diferentes columnas para que se visualicen correctamente. Realmente estos ejercicios que hemos hecho son muy fáciles. Cambia un poco la cosa, como habrás visto, si tienes que hacerlo de memoria, ya que en la teórica se ve muy fácil, pero luego a la hora de crear toda esta pequeña estructura de memoria es un poco más difícil al principio. Si lo has hecho todo a la primera y no te ha costado en absoluto, enhorabuena. Y si no, no pasa nada. Simplemente te he hecho estos ejercicios para que puedas probarte. Todo lo que necesites practicar y memorizar lo seguirás dando en los siguientes capítulos. Así que continuemos con el día número 10. Y también antes de irme, quiero daros las gracias por tanto apoyo que estáis dando al curso. La verdad es que me estáis dejando muy buenos comentarios y me animan a seguir subiendo mucho más contenido. Nos vemos en el día número 10.